a comenzar a ver hoy la unidad 7, que es la unidad de redes de distribución. Esta es la unidad más importante de todas las que vamos a dar, ya que la materia se llama diseño de redes de distribución y ese es el objetivo principal. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos para el diseño de una red de distribución de agua potable. Vamos entonces a comenzar en el primer punto con la definición de red de distribución. ¿Qué es lo que se define como red de distribución? Dice, se define como red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones que están destinadas al suministro de agua a todos los usuarios del área de cobertura. Como podemos ver acá, un sistema de distribución, como ya saben, está compuesto por la fuente, está compuesto por una planta, por una conductora, una planta potabilizadora, una conductora, un tanque elevado un tanque de almacenamiento, y de ahí se distribuye por medio de la red de distribución. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar ahora sería esta red que pasa por todas las calles llevando el agua a todos los usuarios, que como bien dice ahí está compuesto pues, los accesorios que interconectan las tuberías, así como otras instalaciones que vamos a ver que son, por ejemplo, las acometidas domiciliarias, vamos a ver los hidrantes, las válvulas que se colocan, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y el objetivo es precisamente suministrar agua a todos los usuarios, tal y como lo recomienda y lo exige la norma en vigencia del lugar donde vamos a diseñar. En este caso yo les voy a dar la norma boliviana. ¿Cuáles son los requisitos principales que debe reunir una red de distribución? Los requisitos principales que debe reunir una red de distribución de agua son, en primer lugar, suministrar agua potable a todos los usuarios a solicitud inmediata, en las cantidades necesarias y con la presión requerida. Tanto las cantidades como la presión, vamos a ver que lo recomienda la norma boliviana. Entonces, aquí dice suministrar agua potable a todos los usuarios, solicitud inmediata. ¿Qué significa eso? Si ahora usted compra un lote y en el lote fabrica y quiere que le coloquen el agua potable, usted va a la empresa, a la cooperativa que sirve de agua potable a la zona donde está su casita que ya construyó, llega a la cooperativa, que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor, y ahí usted solicita el servicio de agua potable, la conexión de agua potable. Bueno, aquí, a diferencia de cualquier otra conexión o otro servicio, la empresa que va a prestar el servicio, o sea, la cooperativa, al momento de que usted hace la solicitud, la persona que la recibe se la pasa al departamento técnico. En ese mismo instante mandan a los plomeros a hacerle la acometida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un servicio básico, que al momento en que se pida, en ese momento se tiene que brindar el servicio. En segundo lugar, debe garantizar una operación continua. ¿Qué significa que debe garantizar una operación continua? Que las 24 horas, los 365 días del año, nosotros tenemos que garantizar el servicio de agua potable a la población. Y en tercer lugar, debe llenar las condiciones económicas de toda obra de ingeniería, considerando que la red de distribución representa las 2/3 partes total del sistema de distribución de agua. O sea, de todo el sistema en su conjunto,
por decirle la captación, la conducción, el tratamiento, etcétera, la red de agua potable representa las 2/3 partes de la inversión total. Entonces, ¿qué significa eso? Que la red que nosotros diseñemos y construyamos, tiene que cumplir la condición económica para la cual es concebida. O sea, que tiene que cumplir que entregue los volúmenes de agua con la presión requerida a todos los usuarios del sistema. Si no cumple con eso, pues lógicamente, entonces nuestro sistema diseñado es un fracaso, no es correcto. Bueno, por otro lado, vamos a ver cuáles son las componentes principales de una red de distribución. Las componentes principales de una red de distribución son las siguientes. En primer lugar, las tuberías principales, que son estas de color rojo, que contornean todo el área de cobertura. Esa tubería de color rojo son las tuberías principales o primarias, que también le llama alguna bibliografía. También otra componente son las tuberías secundarias, que son las de color azul, esta que yo estoy siguiendo con el puntero. Salen de las principales a formar las mallas o los circuitos con las principales y las secundarias. El otro tipo son las tuberías distribuidoras, que son estas de color negro. Donde no existan tuberías principal y secundaria, se colocan unas tuberías que se llaman tuberías distribuidoras, que son las que llevan el agua a todos los usuarios por todas las calles del área de cobertura. El otro componente son las acometidas domiciliarias. Son aquellas aquellas tuberías que salen de las tuberías distribuidoras a entregar el agua a las instalaciones de los domicilios. En nuestro caso, las acometidas y el diseño de la red que hacemos nosotros llega justo hasta el medidor que se encuentra normalmente en las afueras, en las aceras de las casas. Ahora, la otra componente son los tratamientos, que como ya vimos, son importantes y siempre que se puedan colocar en un sistema de distribución es conveniente colocarlo, y la función que tienen estos tanques es almacenar el agua durante el periodo de baja demanda para poder satisfacer el agua durante el periodo de alta demanda a la población. Otra componente son los medidores. Otra componente son los medidores. Estos medidores pueden ser macros medidores y los micros medidores o hidrómetros. Los macros medidores son aquellos que se colocan en la salida de los elementos que entregan el agua a la red, o sea, a la salida de los tanques o a la salida de las estaciones de bombeo si el agua se entregara por bombeo directo a la red. Entonces ahí se colocan los macros medidores, y lo que se controla con el macro medidor es el volumen que se entrega a la red. Mientras que los micros medidores o hidrómetros son los que se colocan en las acometidas de cada uno de los domicilios, y con ello yo controlo el volumen de consumo de todos los usuarios. La sumatoria de los volúmenes registrados en los hidrómetros colocados en las acometidas de todos los usuarios, eso me va a dar su suma, que es el volumen total consumido por los usuarios. Y lo ideal es que el volumen entregado registrado en el macro medidor sea igual a los volúmenes consumidos por cada uno de los usuarios.
¿Por qué? Porque cuando eso ocurra, quiere decir que lo que estamos entregando a la red es lo mismo que están consumiendo o extrayendo de la misma cada uno de los usuarios. La otra componente son los hidrantes. Son estos de color rojo que se colocan en las esquinas de las calles, encima de las aceras, y cuyo tienen estos hidrantes es facilitarle el acceso al agua de los bomberos para sofocar cualquier incendio en la zona aledaña al hidrante. Los otros componentes son los accesorios, que pueden ser los codos, que son los que unen las tuberías, como por ejemplo los codos, las T, las cruces, etcétera. Son aquellos accesorios que me unen los tramos, los distintos tramos de tubería que componen la red. Otro componente son las estaciones de bombeo, que pueden ser de dos tipos. Una estación que se utilice para extraer el agua del acuífero y mandarla a un tanque elevado para su entrega por gravedad. Y la otra alternativa es colocar una estación de bombeo, significa un tanque, y la función, en ese caso, la estación de bombeo es extraer el agua de la fuente y entregarla directamente a la red. ¿Está bien? Entonces esas son las diferentes partes componentes de una red de distribución. Bueno, una vez que ya mencionamos partes componentes de una red, vamos a ver cuáles son las formas en que nosotros podemos alimentar una red de distribución. La red de distribución puede ser alimentada de dos formas. Una, por bombeo directo, o sea, extraer el agua de la fuente y bombearla directamente a la red, o por gravedad, cuando yo tengo, por ejemplo, un tanque elevado y entrego el agua a la red por gravedad. En el caso de la alimentación por bombeo, se tiene el inconveniente de que hay consumo de energía, porque lógicamente una bomba está acoplada a un motor y ese motor consume energía, lo cual encarece el costo de operación del sistema, producto del pago de eléctrica a la empresa que preste el servicio, que es lo que ocurre en Santa Cruz. Y la otra es por gravedad, donde, bueno, se aprovecha las diferencias de cota topográfica de la zona para obtener una economía en la operación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tanque en el cerro y va a pie del cerro tengo la porción, entonces yo puedo captar el cerro, almacenarla en el tanque y por gravedad entregarla a la población. En la mayoría de los valles y, por ejemplo, en La Paz, donde el agua se capta del alto y se entrega a La Paz, que está a 3.600 por gravedad. Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifica una red de distribución de acuerdo al flujo. De acuerdo al flujo, la red se puede clasificar, uno, con flujo por bombeo o por gravedad, y con flujo monodireccional o bidireccional. En el flujo por bombeo, como ya dijimos, se tiene el inconveniente del consumo de energía, mientras que en el flujo por gravedad siempre se obtiene economía en la operación porque no se paga la energía eléctrica, sino que aprovechamos la diferencia de cota topográfica para entregar el agua por gravedad. En relación con la clasificación de flujo monodireccional o bidireccional, en el flujo monodireccional la red se alimenta desde un solo punto.
Por eso se llama monodireccional, porque la red es alimentada solo por un punto. En el flujo bidireccional, la red puede ser alimentada desde 2 o más puntos. En este caso, se coloca un tanque de almacenamiento en la parte de entrada o la cola de la red. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos que la red es alimentada por bombeo directo y con flujo bidireccional. ¿Por qué? Porque hay más de un punto de ingreso de agua a la red. A partir de las clasificaciones anteriores, se pueden encontrar 4 combinaciones, las cuales son: la primera, flujo por gravedad unidireccional con un depósito a la cabeza. Fíjense ustedes, este sería un cerro. En la parte superior del cerro tengo el tanque de almacenamiento y la población, como vemos acá, se encuentra a pie del cerro. Entonces, flujo por gravedad, porque aquí entrego el agua por gravedad y en una dirección ingresa solo por una dirección. Ahora, la otra combinación es flujo por gravedad bidireccional, porque el agua la entrego por 2 puntos, con depósito en la cabeza y con depósito en la cola. Este sería la alternativa ideal. Esta sería la alternativa ideal, porque el flujo es por gravedad, pero además es bidireccional y las ventajas que trae el flujo en 2 direcciones. La otra clasificación sería flujo por bombeo directo unidireccional con tanque a la cabeza. Esta es la típica de las pequeñas comunidades o de la mayoría de poblaciones pequeñas y medianas. Sacas el agua de una fuente, la entregas al tanque y del tanque la entregas a la red. O sea, sería flujo por bombeo, porque estoy bombeando el agua hasta el tanque, directo unidireccional, porque es en una dirección que voy a entregar el agua, y con tanque a la cabeza de la red. La otra y última combinación es flujo por bombeo directo bidireccional con tanque en la cola. O sea que aquí no tengo tanque, sino que coloco la bomba que me da la carga necesaria a la cabeza y tengo un tanque de almacenamiento en la cola para que cuando no esté el horario pico, este tanque se comienza a llenar, de manera que cuando llegue el horario pico, yo tenga el volumen de la población. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas del flujo en 2 direcciones. La ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones es que permite utilizar tuberías de menor diámetro en las tuberías principales, ya que a momento de máximo consumo, el agua no tiene que atravesar toda la red, llega de punto más cercano. Este flujo en una dirección, donde el agua ingresa por un punto y de ahí se mueve hacia toda la red. Este es el flujo en 2 o más direcciones. Específicamente, este flujo es bidireccional, porque tengo tanque en la entrada y un tanque en la cola. ¿Qué ventaja tiene esto? En el flujo monodireccional, en una sola dirección, el caudal que entrega esta cometida a este punto es el caudal total de la red. Ahora, cuando llega aquí, se bifurca una parte que va por acá, que es el caudal de diseño entre 2, y la otra parte que se va por acá, que es el caudal de diseño entre 2 también. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo flujo en 2 direcciones en vez de una sola? Bueno, aquí ya el agua, el caudal de estaría por estos 2 puntos.
Entonces, como ya yo tengo el flujo en dos direcciones, por aquí solo ingresaría, ¿qué cosa? El caudal de diseño entre dos. Y por aquí igual el caudal de diseño entre dos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que por aquí entregaría el caudal la mitad del caudal de diseño, y cuando aquí se bifurque me va a dar, por ejemplo, un cuarto del caudal de diseño. O sea, fíjense ustedes que lo he reducido de caudal sobre 2 hasta el caudal sobre 4. Es mucho más pequeño el diámetro de tubería y por ende es más económico una red con diámetros pequeños que no una red con diámetros grandes. Y por acá, como vendría la otra mitad, se divide Q de diseño sobre 4 en ambos lados. Cuando yo hago el cálculo aquí, si ustedes se fijan, aquí lo tendría que hacer para la mitad del caudal, porque como viene todo el caudal por aquí, la mitad se viene para acá y la mitad se viene para acá. Pero en este bidireccional, como la mitad se distribuye, que la entregue un tanque y la otra la entregue el otro tanque, entonces por aquí pasa QD2 sobre 4, QD sobre 4 y QD sobre 4. Y lo mismo por acá. No es lo mismo diseñar para un cuarto del caudal que para la mitad del caudal. Para la mitad del caudal me va a dar diámetros más grandes y más costosos. ¿Está bien? Primera ventaja que tiene el flujo en dos direcciones, que me permite utilizar tuberías principales de menores diámetros en este tipo de red. Por otro lado, el flujo en dos direcciones garantiza una mejor distribución de las presiones. Miren ustedes acá, si yo tuviera que el flujo ingresara solo por un punto, entonces en la medida en que me voy alejando, aquí le voy restando la pérdida de carga, hasta que llego al menor valor, que es en el punto medio. Ahora, si yo lo hago en dos direcciones, parto de aquí, de caudal parto de aquí, perdón, de la misma carga, el caudal, la mitad del caudal y la misma carga, y aquí la mitad del caudal y la misma carga que en la entrada, entonces fíjense ustedes que como voy a entregar una parte por acá y otra parte por acá con la misma carga, entonces se suaviza más la tendencia de la presión, por lo que se tiene una mejor distribución de la presión. Aquí no voy a correr riesgo de que una caída de presión me garantice puntos que no tengan la presión mínima, pero aquí sí, porque una caída de presión, aquí voy a registrar una presión menor que la que recomienda la norma. Por eso es que el flujo en dos direcciones tiene también esta otra ventaja, que logra una mejor distribución de la presión. Porque ¿qué partiría yo en los extremos? De la altura que tiene el tanque. Y esa altura yo la calculo según el método de Hardy-Cross, como vamos a aprender acá. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las redes de acuerdo con las instalaciones de tubería. Bueno, de acuerdo con las instalaciones de las tuberías, las redes se clasifican en tres: la red ramificada o abierta, la red mallada o cerrada y la red combinada. La red ramificada o abierta, como vemos acá, de una tubería principal se ramifican, por eso se llama ramificada, las tuberías secundarias en diferentes direcciones. A partir de la secundaria se ramifican también las tuberías de... ¿Está claro? Ahora, ¿por qué se dice que es abierta? Porque aquí en el punto final termina con un tapón. Aquí en el punto final terminan con un tapón, o sea que ya ahí la red no cierra, sino que es una red, como lo dice su nombre, abierta, que no tiene cierre como tal. Sin embargo, en la red mallada o cerrada, fíjense ustedes que es aquella red en la cual todas las tuberías están parcialmente
o totalmente interconectada. Entonces, ¿por qué es cerrada? Porque, por ejemplo, cada malla, cada circuito que conforman la red cierran un circuito. ¿Qué ventaja tiene esta tubería sobre esta red, la mallado cerrada? ¿Cuál es la mayor desventaja que tiene la red ramificada o abierta? Que si aquí se produjera una rotura, aguas abajo se queda todo sin agua. Mientras que aquí, si se produce una rotura en este tramo, cierro válvula aquí y solo aíslo este tramo y el resto sigue recibiendo servicio. Y por último está la red combinada, que como lo dice su nombre, es una combinación de redes ramificadas o abiertas con redes malladas o cerradas. Vamos a hablar ahora de la red ramificada o abierta, aunque ya le di un adelanto. Esta es de la tubería principal, que es esta que está en color rojo, parten las tuberías secundarias, que son estas que están en color azul, para llevar a un núcleo poblacional que se quiere abastecer. Ahora, es importante tener en cuenta, en este caso, que a partir de las tuberías secundarias parten lo que se conocen como las tuberías de distribución, que son las que llevan el agua a toda la red. Este sistema, cualquier punto, recibe agua de una sola dirección. Lo que, por ejemplo, si aquí se produjera una rotura en esta opción, todo el sistema se queda aguas abajo sin agua. Esa es la desventaja que tiene este sistema, que no me garantiza el flujo continuo, la entrega de agua a momento de que se produzca una rotura y haya que hacer un mantenimiento o una reparación. Este sistema se utiliza, y bien utilizado acá en Bolivia, en Santa Cruz. No sé si ustedes han ido alejándose de la ciudad, van a ver que las poblaciones se van asentando. Las poblaciones se van asentando en la margen del río. Y entonces, en la cercanía de las carreteras, a lo largo de las carreteras. Entonces, como la población se extiende a lo largo de una carretera, lo que se hace es que paralelo a la carretera se tira una tubería principal y de ahí se sacan los horarios para alimentar los diferentes núcleos poblacionales que tenemos que entregarle el agua. Ahora, en cambio, la red mallada cerrada, esta red en cada nodo recibe como mínimo agua en 2 direcciones. En estos inclusive reciben agua en 3 direcciones como tal. Entonces, cada nodo recibe el agua como mínimo en 2 direcciones y todas las tuberías están unidas entre sí. Entonces, ¿qué significa? En primer lugar, al estar unidas entre sí, cuando el agua comienza a circular, no termina en puntos muertos como esta. Aquí habría que colocar un tapón. Entonces ya aquí en este tramo no hay circulación del agua. Y eso puede, lógicamente, empezar a descomponer el agua y la calidad de la misma. Aquí, como la red es mallada o cerrada y el agua entra por varios puntos, entonces esta sí tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque imagínense una rotura aquí donde tengo parado mi puntero, cierro válvula de aquí, cierro válvula de aquí y reparo este tramo de tubería, lógicamente sin afectar el buen desempeñamiento de la instalación. O sea que cuando hay una rotura en un tramo, al cerrar la válvula aquí, minimizo el área afectada y el resto sigue prestando servicio. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, aquí puede llegar por acá. El agua aquí puede llegar por acá y por acá para alimentar acá. Y así sucesivamente. Esa es la ventaja. La otra ventaja que tiene es que en los sistemas mallados o cerrados,
el flujo está en constante movimiento porque no tiene un punto muerto donde se produzca velocidad cero y acumulación de sedimento. Al estar en constante movimiento el flujo, va a haber menos sedimentación y menos afectación cuando nosotros, por ejemplo, paran una bomba y la vuelven a encender y nosotros abrimos los grifos, lo que sale es un agua chocolatada. Esa ventaja la tienen las redes malladas o cerradas. Este tipo de red mallada o cerrada se puede construir cuando la población urbana está concentrada y no dispersa como en el otro. O sea, cuando está concentrada en un área específica, nosotros podemos construir ahí una red mallada o cerrada, que es lo ideal. Ahora, existen redes malladas o cerradas totalmente interconectadas, o sea, donde todas las tuberías se conectan entre sí, pero existen redes malladas o cerradas parcialmente interconectadas. ¿Qué significa eso? Está conectada en los intermedios, no está conectado para poder un poco abaratar costos. ¿Está claro? Porque aquí elimino accesorios y entonces estoy abaratando costos. Aunque lo ideal sería que sea una red mallada totalmente interconectada, porque así no es lo mismo cuando yo cierro una válvula aquí y cierro una válvula aquí, todo esto me queda libre. Sin embargo, aquí, fíjense ustedes que voy desmenuzando la longitud por tramo para que se vayan abriendo y habilitando. En este caso, la tubería como tal, ¿no ves? Y se minimice, por sobre todas las cosas, se minimice el área o el sector sin servicio de una rotura como tal. ¿Está claro? La ventaja que tiene esta, que bueno, elimina los accesorios, muchos accesorios, abarata costos, pero desde el punto de vista operacional, la ideal es esta, porque las longitudes que tú puedes cerrar válvulas y inhabilitar por una rotura son mucho menor, afectando mínimamente a la población. Estas redes malladas o cerradas se utilizan hoy en día en las grandes ciudades donde la población o la ciudad está densamente poblada y agrupada en una mancha urbana concentrada y no dispersa. El otro tipo de red es la combinada, que no es más que una aplicación de los sistemas anteriores, donde tal y como lo dice su nombre, se produce en la red de distribución una combinación de redes ramificadas o abiertas, como vemos acá, y otra combinación de zonas con redes malladas o cerradas. Ustedes dirán, ¿de qué va a depender eso? Bueno, va a depender, si aquí yo tengo la población dispersa, me conviene colocar red mallada, red ramificada o abierta. Si aquí tengo la población concentrada, entonces más poner una red mallada o cerrada. Bueno, siempre que las condiciones lo permitan, lo ideal es tener o contar con una red mallada o cerrada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esto tiene la ventaja de que no se produce sedimentación porque el flujo está siempre en constante movimiento. Aquí por esta zona, que como aquí hay un tapón, no hay movimiento y eso da margen a que se produzcan sedimentaciones de las partículas que ingresan a la red. La otra ventaja que tiene la red mallada o cerrada es que cuando yo cierro la válvula de un tramo de tubería, se minimizan el área o los usuarios afectados por esa reparación. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora los tipos de tuberías que pueden componer una red de distribución.
Entre los tipos de tuberías que pueden componer una red de distribución tenemos las tuberías conductoras, que son aquellas que me llevan el agua desde la fuente hasta la red propiamente dicha. O la tubería principal. Las tuberías conductoras son las de mayor diámetro dentro de la red. ¿Por qué? Porque ellas transportan el total de caudal que va a ser entregado en la red. El otro tipo de tuberías son las tuberías principales. Las tuberías principales dentro de la propia red son las de mayor diámetro, son estas que están en color rojo. ¿Está claro? Las tuberías principales se caracterizan porque delimitan toda el área de cobertura o la anillan. O sea, anillar, secar todo el área de cobertura. Entonces, por eso son las tuberías dentro de la red propiamente dicha de mayor diámetro, porque por aquí va a pasar Q sobre 2 y por aquí Q sobre 2. Si ya vamos a una secundaria, por aquí va a pasar, por ejemplo, aquí pasa la mitad del caudal, entonces va a venir para acá y la otra viene para acá. Entonces, estas tuberías son las que conforman o anillan o enmarcan todo el área de cobertura de la red. Además, en estas tuberías, la bibliografía especializada recomienda que tanto en las tuberías principales como tuberías secundarias no se conecten acometidas. En nuestros países no se cumple con eso. ¿Por qué? Porque la norma dice que solo se deben conectar acometidas en las tuberías de distribución. Si fuera así, aquí yo tendría que trazar una tubería de distribución para entregar el agua aquí. Y entonces eso ya colocaría en muchos tramos doble tubería, lo cual encarecería mucho la obra. Por eso es que no sea principal, secundaria o sean tuberías de distribución, siempre se colocan acometidas, porque si no se encarecerían mucho las instalaciones. El otro tipo de tuberías son las tuberías secundarias. Las tuberías secundarias son estas que están en color azul. Son aquellas que salen de las tuberías principales a formar lo que se conoce como una malla o un ciclo. ¿Está claro? Estas tuberías secundarias salen de las principales conformando las mallas o circuitos entre tuberías secundarias o sencillamente conjuntamente con la tubería principal. De estas tuberías distribuidoras salen las acometidas, de la que llevan el agua a cada uno de los usuarios. Entonces, resumiendo, las tuberías secundarias son aquellas que salen de las principales para formar las mallas o los circuitos como tales. Según lo que establece la bibliografía especializada, no se recomienda sacar acometidas de las tuberías secundarias, pero ya les digo, en nuestros países del tercer mundo, para no colocar doble tubería, se permite sacar agua tanto de las principales como de las secundarias, así como la tubería distribuidora. ¿Por qué no se permitía o no se permitía sacar agua de las principales y la secundaria? Imagínate que provoquemos una rotura aquí, entonces se queda prácticamente todo esto para servicio de agua. Hoy en día, antiguamente ese era el problema grande, que en las conexiones de acometida eran muy frágiles, porque uno perforaba un orificio, vamos a suponer de media pulgada, y ahí pegaba un tubo de media. Entonces las vibraciones de los carros
o el asentamiento de la tubería provocaba que se separara la acometida de la tubería principal o secundaria. Y si eso ocurriera, pues lógicamente hay que si se corta el servicio en una principal, se va a dejar seguro una gran porción de área sin servicio de agua. ¿Está bien? Entonces, el otro tipo de tuberías son las distribuidoras, que son estas de color verde que yo he colocado acá. Son las de menor diámetro ya dentro de la red. En algunos casos se pueden aparecer doble, ¿está claro? Pueden aparecer doble tubería, una en cada acera, o sea, sobre todo cuando la avenida es muy ancha. Imagínense el segundo anillo, yo voy a poner una por la calle de ida y otra por la calle de venida, porque si pongo una sola, como correspondería, sacar la acometida tendría que atravesar el canal de drenaje y además recorrer grandes distancias, lo que encarecería la obra. ¿Está claro? Entonces hay veces que estas tuberías distribuidoras se colocan dobles cuando hay avenidas muy anchas. Como comentario final de lo que hemos visto, podemos decir que en primer lugar, tanto las tuberías conductoras como las distribuidoras siempre tienen que existir. O sea, si yo tengo la fuente alejada, la conductora tiene que existir. La red de distribución también tendrían que existir. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo aquí, que tanto las tuberías conductoras como las tuberías distribuidoras, las que van a llevar el agua a cada los usuarios, siempre tienen que existir. Pudiera ser que por el área tan pequeña, yo siempre, a mí particularmente siempre me gusta, aunque sea una urbanización cerrada, seguir este criterio. O sea, la tubería que me marca o me cierra toda la urbanización, me le da vuelta a toda la urbanización, yo le llamo tubería principal. Ahora, la que sale de la principal con las secundarias a formar las mallas o los circuitos con las principales, a eso yo le llamo tubería secundaria. Las que salen de las tuberías secundarias para rellenar o hacer pasar por todas las calles donde no hay ni principal ni secundaria se conocen como tuberías de distribuidoras, que no son más que, como bien lo dice ahí, pueden aparecer doble cuando la avenida es muy ancha, pueden aparecer doble y son tuberías de relleno. Como vamos a ver, estas tuberías distribuidoras no se calculan. El diseño de una red solo las tuberías principales y las secundarias. Entonces, donde queden, ¿qué es lo que sucede? Que hay veces que yo tengo en el software, como vamos a ver más adelante, si yo voy a usar los software que se emplean para diseñar red de distribución, los software solo admiten hasta mi circuito. Entonces, imagínense ustedes que yo en Santa Cruz fuera a calcular la red y considere un manzano como un circuito. Pues lógicamente me voy a pasar no voy a calcular la red. En esos casos lo que se hace es que se considera una malla o un circuito que puede incluir varios manzanos. Como estas son de un circuito, un manzano. Estas son de un circuito porque está conformada por la principal y la secundaria, está compuesta por dos manzanos. ¿Está bien? Entonces, en estas calles donde no hay ni principales ni secundarias, voy a colocar yo lo que se conoce distribuidora o tuberías de relleno, porque ellas se colocan siempre en donde no hay ni tuberías principales ni secundarias y se rellenan con las distribuidoras. Su diámetro, vamos a ver que es un diámetro fijo que generalmente se coloca entre 2 y 3 pulgadas,
preferiblemente 3 pulgadas. Ahora, por otro lado, las distribuidoras se las conoce como tuberías de relleno. Miren acá, esta sería la principal, la roja, esta es la azul que conforma la malla, y entonces quedaba una calle aquí que no hay ni secundaria ni principal, y entonces coloco una distribuidora como relleno. Y el diámetro no es necesario calcularlo, yo lo puedo colocar de 2 a 3 pulgadas. ¿Está bien? A las tuberías distribuidoras, son tuberías de relleno, lo que ya les decía. En avenidas muy anchas, las tuberías de distribución deben colocarse doble, pues es más económico colocar una tubería por ambas aceras que colocar una cometida bien larga. Pongamos el ejemplo del segundo anillo. En medio tenemos un canal. Imagínense que nosotros pasemos por una sola calle, una cometida. Entonces tendríamos que salir, con una distribuidora. Entonces tendríamos que salir con acometidas muy largas desde ese extremo hasta el otro extremo para alimentar las casas que están del otro lado del canal. Entonces eso encarecería mucho más las obras. Por eso es que las tuberías distribuidoras se colocan como relleno y su diámetro está entre 2 y 3, preferiblemente en mayor. En avenidas muy anchas, las tuberías de distribución pueden colocarse dobles, pues es más económico colocar tuberías por ambas aceras que colocar una cometida muy larga. Lo que les decía. Ubicación de las tuberías en la red. Bueno, las tuberías, señores, de agua potable, como las de alcantarillado, como las redes de la red telefónica y eléctrica, siempre tienen una posición fija. En el caso del hemisferio norte, que no es este caso porque nosotros estamos en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, desde el Ecuador hacia arriba, las tuberías se deben colocar siempre sobre la zona norte. Miren acá, la pego a la acera norte, y sobre la este la pego a la zona este. O sea, tubería en redes que van a ser ubicadas en el hemisferio norte, las tuberías van en la acera norte y en la acera este de las calles para evitar su congelamiento. En el caso del hemisferio sur, las tuberías se colocan en la zona sur y en la zona este de las calles para evitar su congelamiento. ¿Está bien? Entonces, en el hemisferio norte, las tuberías se colocan en la acera norte y este de las calles. Y en el sur, en la acera azul y este de las calles. Ubicación de las tuberías en las calles. Vamos a ver ahora dónde es que se ubican las tuberías de agua potable en las calles. Mírenlo acá en el esquema. La tubería potable en zona rural, en zona urbana, se colocan a 1 metro, separadas a 1 metro del eje de la tubería, y a 80 centímetros por debajo de la cota del nivel de terreno, 80 centímetros y a 80 centímetros de profundidad hasta la cresta o la corona de la tubería se coloca el tubo. ¿Está claro? Ahora, separada del cordón de la acera, o sea, a 80 centímetros y separadas del cordón de la acera a 1 metro. ¿Está bien? Siempre se ubican a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros del pavimento de la calle, en la profundidad. Ahora bien, en este caso,
que la separación entre las tuberías de agua potable, que es esta que está aquí en celeste, y las tuberías de alcantarillado sanitario, debe ser lo ideal 3 metros de eje a eje. O sea que la red de alcantarillado debe estar separada en zanja a 3 metros de una tubería distribuidora de agua potable. 3 metros. Cuando no se pueda, porque hay veces que tenemos calles angostitas y que tienen justo 3 metros, entonces ellas deben ser, o 4 metros, ellas deben ser separadas, la de agua potable de la de alcantarillado, 1,5 metros. O sea que la debo separar en zanja de 1,5 metros de separación del eje de una zanja con el eje de la otra. Situándose la tubería de agua potable, fíjense ustedes, 30 centímetros por encima de la de alcantarillado sanitario. Esto se hace para evitar que cosas que se contaminen, sobre todo el agua potable con agua a bañar o de alcantarillado. ¿Está bien? Bueno, recuérdense que, bueno, lo vamos a separar siempre. En el hemisferio norte la vamos a pegar a la acera norte, a la acera, la vamos a pegar a la acera norte y a este de las calles. Y en el hemisferio sur lo vamos a pegar a la acera sur y en el eje de las calles siempre que sea posible. ¿Está bien? Bueno, perdón, a 80 centímetros a 1 metro el cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. Y la de alcantarillado siempre va en el eje de la calle. Hay que lograr, lo ideal serían 3 metros de separación, pero en caso que el ancho de la calle no lo permitiera, como mínimo 1,5 metros de separación. Y fíjense siempre que la tubería de agua potable está a 30 centímetros por encima de la red de alcantarillado. ¿Para qué se debe eso? Porque si aquí se produra, para que el agua no pueda subir y contaminarse con la de agua potable y se infiltre hacia el fondo hasta tanto se repare. Vamos a ver ahora algunas de las características de las componentes principales de una red. Bueno, una de las principales componentes de una red son las válvulas. La red debe estar provista de válvulas tipo compuesta con vástago y con un cabezal estándar operado con una llave T para cualquier tipo de diámetro que tengamos en la red. O sea, aquí las válvulas que se colocan en las redes no tienen esa mariposita para que usted abra y cierre, sino que tienen un cabezal estándar, un cabezal cuadradito, en el cual permite colocar una llave T y que sean operadas, abiertas o cerradas por los operarios mediante una llave T que enganchamos aquí en el cabezal estándar y comenzamos a girar, ya sea para abrir o cerrar la válvula. Esa debe ser una característica fundamental del tipo de válvula que se utiliza, que es una válvula de compuerta. Fíjense aquí que tiene como especie de una compuerta. ¿Está bien? Cuando dice que el vástago no es deslizante, ¿a qué se debe que el vástago no es deslizante? Si usted abre hoy un grifo de lavandería, usted va a ver que el vástago, que es esto que está aquí, este sinfín es el vástago. Cuando usted abre, empieza a subir el vástago y cuando cierra, baja. Aquí no, el vástago ni sube ni baja, lo que se desplaza por el vástago es el espejo de la compuerta. ¿Está claro? De manera tal que si se echara a perder el espejo, usted va y compra otro espejo y se lo coloca
a su equipo sin necesidad de que el espejo suba, perdón, de que el vástago sube y baja, sino que el espejo es el que sube. Estamos en las clases, no estamos en la escuela. El espejo aquí es el que sube, el vástago no sale ni se mete, sino el espejo. Sigue mucho. Pueden apagar el micrófono. Entonces el espejo es el que sube, se desliza sobre el vástago, abriendo o cerrando. ¿Está claro? Y tienen que tener un cabezal estándar que tiene forma cuadrada, donde vienen con una llave tubo T para abrirla desde afuera sin necesidad de entrar a las cámaras. Es que estas cámaras se colocan que estas válvulas se colocan en una cámara. Entonces, para no estar levantando la tapa para abrir y cerrar la cámara y abrir y cerrar la válvula, entonces tienen una tapita metálica chiquita que con una llavecita la sacan y colocan esa llave T al cabezal de vástago y desde afuera abren o cierran la válvula. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver algunas recomendaciones sobre la colocación de las válvulas en una red. En primer lugar, la norma boliviana dice que las válvulas se deben colocar, estas válvulas de regulación, se deben colocar cada 1500 metros, o sea, espaciada cada y medio en poblaciones con densidades menores a 250 habitantes por hectárea. Si por el contrario, la densidad fuera mayor a 250 habitantes por hectárea, entonces se deben separar cada 800 metros. Para que ustedes tengan una idea, la bibliografía especializada recomienda separar la válvula con un espaciamiento máximo igual a 250 metros y en zonas principales de las ciudades cada 150 metros. Imagínense ustedes acá, la norma lo que hace es que permite mayor espaciamiento entre válvulas. ¿Por qué la norma permite mayor espaciamiento entre válvulas? Lógicamente, por el costo que tienen estos accesorios. Una válvula te puede costar de 3, una buena válvula a 75 bolivianos, pero una válvula de 10 pulgadas te puede costar $800 cada una. O sea que en la medida en que aumente el diámetro de la válvula, va a ser mucho más cara esa válvula. Entonces, en ese entendido, a pesar de lo que recomienda la bibliografía especializada, que como vemos aquí es una distancia menor, la norma permite un mayor espaciamiento. ¿Por qué? Porque saben que no tienen los recursos para invertir en esa cantidad de válvulas espaciadas, por ejemplo, cada 250 o 150 metros. Ahora, dice, en los puntos donde exista un canal de derivación, también se debe colocar una válvula. Supongamos que usted saca de la red un canal de derivación a una industria, ahí usted está obligado, a un parque industrial, ahí está usted obligado a colocar una válvula también. Cuarto, en poblaciones, cuando las poblaciones que nosotros vamos a dotar con la red de distribución es de hasta 1000 habitantes, lo que la norma recomienda es colocar una sola válvula a la entrada de la red, siempre y cuando la población sea menor o igual a 1000 habitantes. Quinto, en los puntos bajos de la red se instalarán válvulas de purga. O sea, donde hay puntos o zonas bajas, tiende a acumularse los sedimentos. Entonces, dice la bibliografía, en la norma, coloque una válvula ¿para qué? Para poder purgar o sacar los sedimentos que se acumulen en ese sector. Por el contrario, en los puntos finales de la red se colocarán válvulas con drenaje en vez de tapones para purgar la tubería. Ramificadas o abiertas,
en vez de donde termina un tramo de tubería, colocarle un tapón, te dice colóquele una válvula para que, para drenar el agua, porque en ese punto muerto, en ese tramo que termina con un tapón, no hay circulación y ahí se pueden acumular los sedimentos. Entonces, una vez al mes, usted tiene que ir y abrir la válvula. En vez de colocar un tapón, coloca una válvula y con esa válvula le permite a usted abrir y botar todos los sedimentos antes que comiencen a podrirse, a descomponerse y a transmitirle olor y sabor al agua. Ahora, por el contrario, en los puntos altos de la red se deben colocar válvulas ventosas. O sea, en los puntos altos vamos a ver que nosotros colocamos unas válvulas que se llaman válvulas ventosas, que ya las vamos a ver, que son válvulas que permiten expulsar no el agua. ¿Por qué? Porque en esos puntos altos el aire que ingrese a la red se va a acumular en bolsones en esos puntos altos. Si nosotros no expulsamos esos bolsones de aire en las acometidas que estén cercanas a esos puntos de concentración de aire, entonces cuando usted abra su grifo, por ahí va a pasar agua con aire y eso va a crear molestia en el usuario, pero además pasar el aire por el medidor le marca como si estuviera pasando agua y entonces usted le cobra como si le estuviera entregando agua y es mentira, le está pasando aire por su tubería de acometida. Y 8, todas las válvulas deberán protegerse o deben tener unas cajas de hormigón o de mampostería de ladrillo o metálica con tapa a nivel de la rasante de la vía. O sea, no se entierran con tierra, se tapan con tierra, porque si no, ¿cómo usted le identifica? Y si no, ¿cómo usted le da mantenimiento, la sustituye? Donde vaya una válvula, se coloca una cámara de válvula, como vamos a aprender más adelante. Bueno, aquí vamos a ver lo que les mencionaba en este punto 5, que en los puntos bajos de la red se colocan unas válvulas de purga. ¿Qué significa eso? Se coloca una T en este punto bajo, una T aquí, y se saca un ramal, se coloca una válvula. Esta es la famosa válvula de purga, que es una válvula de compuerta igual, y aquí se abre un pozo, se rellena clon. ¿Para qué? Para que cuando aquí se acumule el sedimento, yo abro esta válvula y por aquí va a salir todos los sedimentos y el agua la infiltro en este pozo de infiltración, porque no es agua contaminada, sino que es agua con sólidos totales, partículas de tierra, puede ser hasta partículas de arena, etc. Ahora, en los puntos muertos, como yo les decía, en vez de colón, se coloca una válvula de drenaje, ¿está claro? Y la fuga, ya sea para infiltrar el agua en la misma cámara o para alargarla a alguna quebrada, de manera tal que yo pueda purgar el agua. ¿Está claro? Muchas veces aquí se coloca un codo de 90 y esto se pone, como podemos ver aquí, se excava un pozo, como igual que y se le granular, grava, y entonces aquí se infiltra el agua. Si tiene la posibilidad de descargar alguna quebrada o algo, cuando usted abra, descarga directamente el agua a la quebrada, como vamos a ver en imágenes en clases posteriores. Bueno, en los puntos altos, a diferencia de los puntos bajos, o sea, aquí serían los puntos altos, si seguimos esta tubería en estos puntos altos de la red, colocar estas válvulas de purga, válvulas ventosas. Estas válvulas ventosas tienen aquí una membrana
que esa membrana permite que pase el aire, pero que no pase el agua. Y por aquí, por este orificio, botan aire. Usted siente cuando se acerca que hace pss, que bota el aire que está acumulado. Cuando ya empiezan a botar aire con agua, quiere decir que la se venció y hay que cambiar estas válvulas. No se le cambian las membranas porque ya vienen patentadas de manera tal que cuando se echa a perder tienes que comprar otra válvula y sustituirla. Y como les decía, todas las válvulas, sean ventosas, estas, sean de regulación o sean válvulas de purga, todas las válvulas tienen que estar marcadas de una cámara de válvula, que generalmente son de soleras de hormigón armado con muros de mamposterías de ladrillo y con una tapa a ras o en la rasante, coincidiendo la parte superior de la tapa con la rasante de la vía o de la calle. ¿Está bien? Cuando van a operar, cuando van a hacerle mantenimiento algo a esto, retiran la tapa y entonces ya tienen acceso a la válvula directamente. Vamos a ver ahora un video de cómo funcionan estas válvulas ventosas. O sea que como ustedes pueden ver, es una válvula. Esta es más simple, esta es solo ventosa. La otra válvula, cuando tiene aire la tubería, expulsa el aire. Pero cuando usted va a vaciar la tubería por X motivo, por una limpieza, ella mete aire garantizando presión atmosférica y evita lo que tras la tubería trabaje al vacío. O sea que esa tiene una doble función. Esta solo es expulsar aire, aquella otra la función que tiene es expulsar aire y cuando vacía la tubería mete aire para evitar que se produzcan presiones de vacío en el interior de la tubería. ¿Está claro? Pero bueno, es una válvula ventosa también. Bueno, vamos a ver ahora los hidrantes. Los hidrantes, como les decía, se deben instalar en las esquinas de las calles, o sea, en las intersecciones de las calles, en las esquinas y sobre las aceras. Como podemos ver acá, esta sería la calle y, bueno, lógicamente, fíjense ustedes que esta sería la acera, esta sería la acera. La tubería está a 1 metro, de aquí sacan una tubería de distribución, sacan una tubería que es de 4 pulgadas porque el diámetro que necesita para alimentar el hidrante es 4 pulgadas y entonces entre
la tubería de distribución donde se conecta y el hidrante se coloca una válvula que le llaman válvula de hidrante, que va enterrada. Esta válvula es tener una doble seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí esto que está aquí plomito, es un cabezal estándar. Cuando vienen los bomberos tienen una llave. Primero le sacan estas tapas que ustedes ven que las tienen encadenadas porque se las roban para vendérselas a las empresas de fundición, lamentablemente. Entonces, ella tiene una válvula de vástago, o sea, tiene una compuesta. El hidrante viene con una válvula de compuesta. El carro de bomberos tienen una llave T, enganchan aquí la llave T y abren la válvula de hidrante. Aunque abran la válvula de hidrante, no va a salir agua porque tienen esta otra válvula de seguridad. Entonces ellos tienen también que venir aquí y cuando enchufan las mangueras y cuando ya está todo listo, abren esta válvula y ahí es que comienza a salir el agua. Cuando ya terminaron el incendio, cierran esta válvula que está enterrada, cierran el hidrante, le colocan los tapones a las tomas de hidrante, que pueden ser de 2 o de 4, y ya queda listo. ¿Por qué se coloca en las esquinas de las calles para tener, de las cuadras, en las intersecciones, para que los bomberos puedan tener acceso por más de una vía hacia el hidrante para cargar agua? Y se colocan en las aceras para proteger el hidrante y evitar que un golpe de un carro pueda romper el hidrante y bueno, tener un salidero de agua muy grande. Esta contrallave o llave de seguridad, para que cualquier dañino que venga y quiera abrir de aquí, no salga agua porque él no sabe que existe otra válvula que está enterrada para la protección. La tubería de conexión de un hidrante siempre es estándar, 4 pulgadas, con su válvula de hidrante de 4 pulgadas, porque el hidrante se conecta tiene una conexión de 4 pulgadas. La norma boliviana recomienda separar los hidrantes uno de otro cada 500 metros. ¿Qué significa eso? Si partimos de que una cuadra tiene 100 metros, cada 5 cuadras colocar un hidrante. Lógicamente que la norma boliviana da esa recomendación de 500 metros porque estos hidrantes son costosos. Cada hidrante en el parque industrial, los venden, cuesta $600. Entonces, imagínense ustedes cuántos hidrantes no debe llevar, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz, lo costosos que son. La bibliografía especializada, a diferencia de la norma boliviana, recomienda que la separación entre hidrantes sea de entre 60 a 100 metros. ¿Qué significa eso? Que en todas las esquinas de todas las calles colocar un hidrante. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque mientras menos recorre un camión bombero para llenar su tanque, pues entonces menos tiempo se le da a fuego para que siga consumiendo la instalación que se ha incendiado. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Pero la norma boliviana dice cada 500 metros. Los medidores de caudal. Como ya yo les mencioné al inicio de la clase, existen 2 tipos de medidores de caudal. Por ejemplo, en la salida de un tanque o a la salida de una estación de bombeo, a la salida. ¿Me escuchan, por favor? Porque me está dando conexión inestable. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, adelante. ¿Me escucha? Ya, porque me salió un letrero de conexión inestable. Entonces, los macros medidores se colocan, por ejemplo, en la salida de los puntos que hay en los tanques, se colocan también en las estaciones de bombeo, etcétera. Y
los macromedidores me permiten controlar el volumen que entrego a la red. Sin embargo, los micromedidores, que son estos que están aquí, son los que ustedes han visto en los domicilios, las acometidas, me permiten controlar qué cosa, el consumo de cada uno de los usuarios. ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes por qué es importante instalar los medidores. Porque me permiten realizar el control y el balance entre lo que entrega la red y lo consumido por los usuarios. ¿Qué cosa sería lo ideal? Que el volumen que yo registro en los macromedidores que entrego a la red sea igual al volumen que a la sumatoria de todos los volúmenes registrados en las acometidas de todos los usuarios. Porque eso ¿qué significa? Que lo que saco es lo que se consume, o sea, lo que entrego se consume. Eso es lo óptimo. ¿Qué sucede si yo entrego más volumen que me consume la población? Estoy metiendo más agua de la que me sacan de la red y es como un globo. Si yo le empiezo a echar aire hasta que revienta. Entonces, si yo le empiezo a meter más volumen de agua que me saca, va a llegar un momento en que se va a producir por un exceso de presión o una rotura de la tubería o se va a zafar las juntas de la tubería. Entonces, por eso es que es importante siempre que el volumen que se entregue sea lo más próximo al volumen de consumo. ¿Qué es lo que me recomienda la estabilizada y la norma? Que el volumen, la pérdida de volumen, tiene que ser menor que el 15% del volumen que yo entrego a la red. ¿Y quién es mi pérdida de volumen? La pérdida de volumen yo la calculo restándole al volumen entregado el volumen consumido en un mes. ¿Cómo se leen estos medidores? A principio de mes va el lecturador, que es un plomero de la empresa, o una preparada para eso, y hace la lectura inicial. A fin de mes va y hace la lectura final, que esa lectura final se convierte en la inicial para el mes siguiente. Pero la lectura final menos la inicial me da ¿qué cosa? El volumen que ha pasado por ese medidor. Si estoy en un macro, me da el volumen que he entregado a la red en ese mes. Si estoy en los medidores, la sumatoria de todos los medidores, de los volúmenes en cada medidor de los usuarios, es el volumen consumido. La pérdida de volumen es la diferencia entre el volumen entregado registrado en el macromedidor menos la sumatoria de los volúmenes consumidos en cada acometida por cada usuario. Esa pérdida de volumen tiene que ser menor o igual que el 15% del volumen que yo entrego a la red. Si excede el 15%, ya no está cumpliendo con la normativa en vigencia en Bolivia y en el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que está entregando que la gente está sacando. ¿Qué puede significar que tú entregues más agua que la gente está consumiendo? En primer lugar, lo que les dije, le voy metiendo más agua que la gente saca, que la gente saca, y eso se transforma en un exceso de presión dentro de las tuberías que puede terminar con un reventón de tubería o con un zafado de la junta y con pérdidas de agua. Ahora, ¿qué puede significar? ¿Qué puede significar que yo entregue más agua de la que está consumiendo la población? Si tengo una estación de bombeo, para entregar más agua, más volumen que me consumen, entonces estoy utilizando más horas de bombeo. Y entonces, al usar más horas de bombeo, estoy incrementando el costo de consumo de energía y por exceso, y eso se va a ver afectado por parte de los usuarios en su factura, porque ¿quién paga el exceso de volumen de agua? ¿Quién paga el exceso de bombeo? El usuario. Entonces, por eso es que es importante que cuando uno es ingeniero, el ingeniero que está gerente técnico de una cooperativa, de tomar el control de esto. Para que tengan una idea, en Santa Cruz, cuando yo llegué acá,
yo le hice diagnóstico a casi todas las cooperativas. Muy poca quedó que yo le hiciera un diagnóstico, porque me contrataban para eso, ¿no? Y les puedo decir que la pérdida de volumen era de 75, más del 50% en todas las cooperativas. Cuando debía ser un 15%, se movía entre el 50 y el 70% de pérdida. Entonces, ahí ya lo que uno tiene que sugerirle, ¿qué cosa es? Lo que pasa que como aquí tienen bombeo directo a la red, por ejemplo, cuando yo asesoré Cospail, yo no llegué nunca a cumplir con el 15%. Yo estuve un año asesorando Cospail y lo logré rebajar hasta, creo que fueron como un 23% de pérdida. ¿Y qué fue lo que hicimos? Ellos tenían 5 estaciones de bombeo. Pusimos macromedidor en las 5 estaciones. La suma de volumen mensual en las 5 estaciones nos da el volumen entregado. Y la suma de los micromedidores de todos los usuarios nos da el volumen consumido. Cuando yo le restaba el entregado con el consumido, me daba una pérdida de volumen que representaba entre el 50 y el 75% del volumen entregado. O sea, no cumplía. Era eso porque ellos tenían las estaciones de bombeo trabajando las 24 horas del día. Y eso no es correcto, porque hay horarios pico y hay horarios no pico. Si en el horario no pico tú tienes las 5 estaciones de bombeo trabajando, vas a meter más volumen de agua que lo que te van a sacar la gente en el horario no pico. Eso se traducía en exceso de presión, eso se traducía en reventones de tubería y en costos elevados de la factura. Para que ustedes tengan una idea, mensualmente, cuando yo estuve ese año trabajando en Cospail, inicialmente, mensualmente, Cospail pagaba 120.000 bolivianos a la CRE por consumo de energía, producto de consumo de las bombas. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer con los plomeros? Empezamos a pagar bombas. Finalmente nos dijo que en los horarios no pico y en la noche, con 2 bombas funcionando y apagando 3, la red satisfacía la presión y el volumen. Eso permitió prácticamente rebajar la mitad del consumo. Ya empezaron a llegar las facturas con 60.000 bolivianos y no con 120.000. Y entonces yo les decía al directorio, ese dinero denlo al departamento técnico para que nosotros empecemos a mejorar la red, comprar más válvulas, empezar a cerrar y hacer mallado cerrado, porque aquí las redes son ramificadas, empezar a cerrar el circuito para hacer las redes malladas, pero bueno, el directorio no lo entendió y no lo hizo, y bueno, no pudimos aprovechar ese beneficio, porque tenías ahí 2 opciones, o le mantienes el cobro a los usuarios y mejora la red, e inclusive con ese dinero puedes empezar a pensar en el alcantarillado, o sencillamente le rebaja el costo al usuario de lo que venían pagando, le descuenta el exceso de energía eléctrica y eso le va a bajar la factura. Entonces yo le decía, hagan una reunión con los socios y explíquenle. Yo les explico lo que ha pasado y le podemos decir que tienen 2 alternativas, que sigan pagando lo mismo que venían pagando y ese dinero lo íbamos a invertir para mejorar la red de agua potable o para el alcantarillado, o sencillamente le podíamos rebajar de la factura. El directorio dijo, no, rebajémoselo de la factura y listo. Entonces no hay progreso así, porque lo importante es que tú cuente con recursos para poder invertir en mejora, porque normalmente lo que te cobran es el costo de servicio, no te cobran ningún porcentaje para mejorar
O sea, para que puedan hacer inversiones y eso. ¿Está claro? Eso es la importancia que tiene el hecho de instalar estos medidores. Ahora, hay un elemento importante. El costo de un medidor, de los hidrómetros que van en los domicilios, oscila entre los 25 y los $28, dependiendo de la marca. ¿Está claro? Dependiendo de la marca. Lo que era la marca Schulenberg, que ahora se convirtió en Laos, esos costaban 28, son brasileros, pero son medidores que manteniéndolos son eternos. Entonces, para que ustedes tengan idea, Cospail tenía 19,000 conexiones cuando yo estuve trabajando ahí, de acometida. O sea, había que comprar 19,000 medidores o hidrómetros por 28 y va a ver cuánto dinero es. Y 5 macromedidores, pongámosle un promedio de unos $600 por medidores, miren cuánto dinero es. Entonces, muchas veces el hacer esa inversión tiene un costo elevado, pero se justifica hacer la inversión, porque usted no va a tener un control adecuado de sus sistemas en macro y en micro, porque además, cuando usted le coloca cuando usted no tiene medidor en una acometida, usted le coloca al usuario el costo de consumo mínimo. ¿Cuál es el costo de consumo mínimo en Bolivia? Son 10 metros cúbicos por familia. Y entonces te cobraban, por decir, un cobro fijo de 20 bolivianos. Sin embargo, si usted tiene medidor, usted le pone una tarifa escalonada. A cúbico, usted cobra, por ponerle un ejemplo, $0.25. De 10 metros cúbicos a 15 cobra $0.26. De 15 a 20 cobra $0.28. Y entonces, eso que hace que el usuario, lógicamente, el que más gasta agua, le va a venir una factura más alta y el otro mes, para que no le toquen el bolsillo, va a ahorrar agua. Pero si usted le cobra una tarifa boliviano, el tipo puede gastar, no sé, 100 metros cúbicos, si total le van a cobrar 20 bolivianos. Entonces, esa es la ventaja que tiene también en la implementación de los medidores, porque nos permite garantizar un uso racional del recurso agua. Bueno, las acometidas. Las acometidas son aquellas que conectan las tuberías de distribución de agua con las acometidas de los domicilios o las instalaciones interiores, las casas, los comercios, las instituciones, las industrias. Las acometidas hoy en día que se colocan van única y exclusivamente hasta el medidor, que sería este que está aquí. Hay dos tipos de acometidas. Hay una acometida donde se coloca siempre, hoy en día, la Superintendencia de Agua le exige a las cooperativas que las instalaciones de acometidas vayan en las aceras, no en el interior. Todavía existen lugares, por ejemplo, donde yo vivo, aquí donde yo vivo, yo tenía la acometida, el medidor dentro del domicilio. A raíz de que, bueno, cuando yo estuve en Cospail pasó eso, supongo que en el resto de las cooperativas igual, tuvimos 2 plomeros que fueron agredidos. Uno, cuando fue a hacer la lecturación en el interior del domicilio, le soltaron un perro y lo mordió intencionalmente para que lo mordiera y no leyera la acometida. Eran el medidor. Y otro, cuando fue, le echaron agua caliente y lo quemaron. Entonces, esos fueron daños. Por eso, a partir de ahí fue que la superintendencia o la autoridad del agua mandó a sacar las acometidas para afuera del domicilio, al área pública, a la acera, porque ahí a nadie le puede negar, porque no es propiedad privada, es pública. Entonces, hay 2 formas de instalar.
Una es en unas cajas que van a nivel de las aceras con una tapa como se ve aquí, donde tú levantas, el lecturador viene, levanta la tapa, el lecturador viene, levanta la tapa y hace la lectura. Y va enterrado en las aceras, protegido con una caja. Y está el sistema que utilizan en Santa Cruz, que sacan por afuera, como ven aquí en forma de una U, sacan la instalación, pero aquí dejan el medidor a la intemperie, por eso es que se lo roban. Entonces, cuando está dentro de las instalaciones, estas empresas que prestan los servicios penalizaban, tenían que pagar el medidor y una multa si le robaban o dañaban los medidores, porque aunque ustedes no lo crean, señores, venían con un palo, usted golpea el medidor y se le salta la propelita que está en el interior que marca ya. Entonces, si está en el interior, le cobran una multa, pero si está en el exterior y a usted le roban el medidor, aquí yo he visto que las cooperativas le quieren cobrar y no. Si está en el exterior, o sea, en área de dominio público, no es responsabilidad del usuario, sí es responsabilidad de la cooperativa de proteger sus medidores para que no se los roben. Y yo he visto que se roban los medidores acá en Santa Cruz y le quieren cobrar al usuario y los medidores están fuera del área de propiedad privada. En esos casos no se debe cobrar al usuario porque el usuario tendría que ponerse ahí a cuidar su medidor fuera del área pública y eso ya es responsabilidad de la cooperativa si queremos actuar equitativamente con el usuario. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta dónde llegan las acometidas? Bueno, pues salen de la tubería de distribución, se coloca una llave general, la tubería de acometida, hasta el medidor. Del medidor en adelante, o sea, desde aquí del medidor en adelante ya es responsabilidad de hacer la instalación el dueño del domicilio. Y nosotros cuando presupuestamos una red, la presupuestamos hasta el medidor. Hasta aquí. ¿Está bien? Y aquí donde ustedes ven acá, aquí es donde llevan la llave de corte. Las llaves de corte nunca se colocan aquí fuera, sino que van bajo tierra en una camarita metida y ese es cuando tú no pagas el servicio, vienen y te cierran esa llave de corte, que es una llave de cuña con vástago no deslizable, con sal estándar, operable con una llave T. ¿Está claro? Y ahí es donde te cortan el servicio. Bueno, la conexión de una acometida con la red, para que podamos entender un poquito más, para su conexión con la tubería de distribución, que es esta que está aquí, para su conexión con la tubería de distribución, se utiliza un accesorio conocido como abrazadera, es esta que está aquí. ¿Ven? Esta, como lo dice su nombre, abraza el tubo. Y aquí lleva una junta de goma. Aquí justo debajo de esto lleva una junta de goma. Entonces se coloca la junta de goma y se perfora aquí. Una vez que está colocada la abrazadera, con un taladro perforan la tubería. Y entonces en la abrazadera se enrosca la tubería que sale de acometida. La tubería aquí se coloca una llave general una llave general y ahí se conecta la tubería. O sea, aquí se pone un niple, la llave general y de ahí ya se engancha la tubería de acometida. La ventaja que tiene la abrazadera es que cualquier asentamiento o vibraciones producidas por el paso del vehículo, recuérdense que esto está en la calle a 1 metro separado del cordón, las vibraciones no se desprendan y fugan. ¿Está bien? Entonces, la instalación se completa con una caja, que es esta que le estoy diciendo acá. En Santa Cruz no se hace así, pero en todo el mundo sí. Se completa con una caja que, como vemos acá, donde va la llave de corte,
Está claro que se ubica fuera de los límites de domicilio. Miren, esta es la llave de corte, que es una llave de cuña. Esto es la caja con una tapa. La tapa tiene una llave redondita que cuando le da media vuelta tranca la tapa y no la puede abrir nadie, para que nadie pueda, cuando tú le cortes el agua, volverla a conectar si no tiene esta llavecita. ¿Está bien? Eso es. Bueno, vamos a ver una instalación de acometida para que lo puedan ver ahí cómo se hace. Los dejo mirando el video, por favor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy les traigo la instalación de una toma de agua potable. Bueno, lo primero que hay que hacer es localizar el tubo de agua potable. Como ven, aquí están removiendo las piedras para poder encontrar el tubo que pasa por la línea. Pues una vez que ya se encontró, bueno, se retira lo que viene siendo la piedra, que es en este caso lo que está en el lugar, y se procede para localizar con el tubo, haciendo una excavación exactamente por donde va la línea. Una vez que se localiza ya el tubo de PVC, que en este caso es de 2 pulgadas, bueno, se hace una pequeña limpia nada más para poder colocar la abrazadera de plástico. Aquí vemos cómo ya colocaron la abrazadera, la están ajustando para que quede bien apretada y no vaya a haber ninguna fuga al momento de perforar el tubo de PVC. Hay que asegurarse que quede bien apretada. Ok, ahí vemos cómo con un berbiquín ya perforaron el tubo. Bueno, no lo han perforado bien, sino que está nada más guiado, porque si lo perforan pues sale mucha agua. Están preparando la llave de inserción para poder cerrar el agua. Una vez que se coloca esa llave de inserción, hay que cerrar el paso para que no se esté tirando el agua y puedan trabajar bien con la instalación de la manguera, que en este caso es para alta presión. Ahí vemos cómo ya el trabajador está ajustando la manguera que acaba de instalar. La está apretando bien para que no haya fugas. Vemos cómo ya empiezan a extender hacia el lado donde ya va a quedar la punta, que para entonces pues ya tiene que tener su insertor y su tapón. Y ya por último se rellena de nuevo la zanja, se compacta muy bien para evitar que se hunda, y ahí, bueno, ahí vemos el pequeño disparo que quedó. Bueno, amigos, este es un pequeño video de una toma de agua potable que instalamos hace un tiempecito. Se los quería dejar nada más por el simple hecho pues de que algunos no sabemos cómo se hace una instalación. Pues este video les ayudará a comprender un poco cómo es una instalación de una toma domiciliaria. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, sobre todo compártanlo con las personas que van iniciando en esto para que tengan una idea, y espero les guste. Hasta pronto. Bueno, y ahí vimos ya cómo se hace una instalación de acometida, ¿no? Aunque no está completada, porque eso va de corte y seguido de el macromedidor. Perdón, del hidrómetro como tal, o el medidor de agua. Bueno, eso es lo que teníamos previsto hasta aquí en la clase. Yo les pediría, por favor,
que cualquier duda que tengan me la pudieran preguntar en próximas clases, porque bueno, les voy a tomar examen ahora a planta potabilizadora, se los voy a tomar virtual, porque son muy poquitos alumnos, son 11. En el caso de ustedes, estén atentos, yo les voy a mandar las reglas para tomar el examen. Lo vamos a tomar presencial en mi empresa. Ha sido muy desagradable la experiencia, no del examen, porque fue todo un éxito ordenado con todas las medidas de bioseguridad en San Isidro, pero fue muy desagradable todo lo que armaron los estudiantes, porque me habían denunciado de un fraude que iban a hacer en masivo en virtual, y por eso yo decidí tomarlo presencial. Algunos inadaptados, lógicamente, porque les rompí con todos